mercantiles y son documentos, ¿verdad? ¿Y por qué se menciona esto? Porque los títulos de crédito pertenecen a actos absolutamente mercantiles, ¿ya? Por un lado. Por otro, podemos decir que los títulos de crédito en algún momento, pues, tienen esa calidad de bienes muebles, ¿ya? Y como calidad de bienes muebles, automáticamente, sin menoscabo de la propiedad que en algún momento se pudiera dar, y cuando digo sin menoscabo, de que se puedan trasladar y que como esté siendo respaldado, automáticamente pues podemos ver que el 385 nos lleva precisamente a poder en algún momento pues establecer esa garantía de transmitirse la propiedad o de entregarse únicamente en garantía. Pero al mismo tiempo, recordemos que como bienes pues muebles como tal, aun y cuando representen ese derecho literal y autónomo de un bien inmueble, pues diríamos, ¿ya? Que son susceptibles, ¿ya? Al final de que se trasladen, ¿ya? De un lugar a otro los trozos de papel, aun y cuando estos contengan derechos reales como tal. Bueno, bajo ese contexto podemos decir también que los títulos de crédito tienen características como tal, ¿ya? Y dentro de esas características podemos venir y mencionar la literalidad, a la cual ya habíamos hecho alusión, en cuanto a que el mismo código, en este caso de comercio, en el 385, claramente deja normado que debe responderse estrictamente hacia lo que está escrito dentro del título como tal. Y si en algún momento va a responder estrictamente para lo que está escrito, ya de ahí, pues, ese gravamen que en algún momento pueda o afectar sobre el derecho consignado en el título, ya va a representar o no va a surtir en algún momento, el título puede estar representando mercaderías, por ejemplo, mas no va a surtir algún efecto si no se lleva a cabo sobre el mismo título. ¿Qué se pretende decir con esto? Que todo lo que se quiera trasladar, ya sea por aval, ya sea por endoso, ya sea por una situación de pretender grabar, siempre debe de estar anotado en el título, ¿ya? Con excepción, obviamente, de los endosos, que muchas veces se pueden realizar en el título o en hoja adherida al mismo título como tal. Bueno, ese era prácticamente parte de lo que en su momento se establecía como primer característica de la literalidad. De ahí que me apoyaran en su momento, dándole lectura al 388, recuerdo 391, 399, 401 y 421 del Código de Comercio. Por otro lado, existe una segunda característica, y es que cuando el título entra en circulación, ¿ya? Automáticamente, ¿ya? El título, en este caso de crédito, el que lo tenga o el titular de un derecho contenido en dicho título, lo va a ejecutar, en este caso, con independencia de aquellas relaciones que en algún momento hayan mediado, ¿ya? Es decir,
que ese derecho incorporado al título tiene una existencia independiente de cualquier vínculo subjetivo como tal. Todo poseedor de buena fe va a ejercitar un derecho propio que no puede ser restringido o destruido en virtud de cualquier relación existente entre los anteriores poseedores o bien en aquella relación entre un deudor y acreedor. Nuestro Código de Comercio precisamente tiene algunas formas. Recuerdo que el signatario del título, por ejemplo, va a quedar obligado, aunque el título, aquí hay algo importante, haya entrado en circulación contra su voluntad. Y si sobreviene la muerte o la incapacidad del signatario de un título, la obligación subsiste. Para poder, ahí sí que profundizar, pues agradecería nuevamente retomemos el artículo 393 de nuestro Código de Comercio, por favor. Ayúdenme con el 393 y 394 de una vez. Lo tengo a la vista. Por favor, licenciado Faraón. Artículo 393. Obligaciones del signatario. El signatario de un título de crédito queda obligado aunque el título haya entrado a la circulación contra su voluntad. Si sobreviene la muerte o incapacidad del signatario de un título, la obligación subsiste. Artículo 394. Anomalías que no invalidan. La incapacidad de alguno de los signatarios de un título de crédito, el hecho de que aparezcan firmas falsas o de personas imaginarias, o la circunstancia de que, por cualquier motivo, el título no obligue a alguno de los signatarios o a las personas que aparezcan como tales, no invalidan las obligaciones de las demás personas que lo suscriban. Muchas gracias, licenciado Faraón. Bueno, aquí tenemos que tomar en consideración de un solo dos escenarios. Primero, alguien que firme un título va a quedar obligado, aunque el título haya entrado en circulación contra su propia voluntad. Y si en algún momento se sobreviene la muerte o incapacidad del signatario de un título, la obligación va a subsistir. ¿Qué pasa al final? Cuando el título se entra a crear, muchas veces hay herederos. Y los herederos, recuerden que los títulos de crédito no los realiza una persona individual. Casi siempre los realiza un comerciante. ¿Ya? Y puede ser un comerciante individual o un comerciante social. Y por eso mismo es de que el título va a quedar obligado entrando en circulación, aun y cuando esté en contra de la voluntad de alguien o que se sobreviniera la muerte de alguien como tal. Porque la masa de herederos tendrá que venir y darle respuesta en algún momento a este tipo de obligación. Y desde ahí podemos entonces ya venir y establecer que la persona que en su momento ya haya suscrito como tal el título, perdón, señores, tendrá que venir y reconocer precisamente la necesidad de venir y tener que liquidar la obligación. Cuando mencionábamos este tipo de que, pues, no pueden venir y cambiarse las obligaciones como tal, es ¿por qué? Bueno, porque el signatario del título va a estar siempre, óigase bien, siempre bajo la condición de que es el obligado, ¿ya? Es el obligado del título. Y cuando se menciona que si en algún momento haya entrado contra su voluntad,
pues como empresario, él tendrá en algún momento que venir y generar aquella obligación oblicua. Es decir, ya el tener que venir y responder a la obligación de la empresa como tal. Sí, que yo no quiero firmar porque es una deuda empresarial, momento, ¿va? Pero la empresa le pertenece y desde el momento en que le pertenece, podríamos decir, ya, que básicamente tendría que responder a dicha obligación. Y si este fulano en algún momento pues falleciera, tomemos en consideración, ¿verdad?, que esa obligación oblicua a la que he mencionado, el beneficiario, ¿ya?, aquel que inicie un proceso sucesorio en calidad, dentro del proceso, pues tendrá que venir y nombrar a su albacea para que éste plantee en juicio ejecutivo la acción cambiaria del título como tal. Entonces, son condiciones que no prácticamente dejan de lado la obligación del título. Por el contrario, subsiste dicha obligación. Y cuando el licenciado Faraón también nos apoyaba con este 394, tenemos que tomar en consideración que el título de crédito, esas anomalías que no invalidan, ya, cuando alguien por A o B circunstancia ha sometido a circulación un título y el título como tal pues tiene una firma falsa o está alterado, pues tendrá que venirse en la vía de regreso el cobro, ¿ya?, el protesto como tal, y cuando venga en la vía de regreso se tiene que determinar en qué momento en esa cadena de endosos alguien falsificó la firma, alguien alteró, y tendrá entonces la obligación, en este caso, de pagar esa alteración que se haya dado. ¿Por qué? Porque es una obligación autónoma como tal. Muchas veces se da que un personaje A emite el título, entra en circulación, pasó al personaje B, al C, al D, y cuando llega al personaje E, se altera la esencia, se alteran las firmas, ¿ya? Entonces tenemos de que ya había circulado de A a B, de B a C, de C a D y de D a E. Y este E altera y lo pasa, por ejemplo, a un personaje F. Este personaje F tiene que venir en la vía de regreso y reclamar dicha alteración. Pensemos de que él se queda con el título y lo presenta para su cobro, y cuando llega con aquella persona que había emitido el título, pues sencillamente, pues se podría decir que se debe de ir contra aquella persona que había puesto su firma antes de la alteración. Y se presume que lo fue antes. Así lo establece la alteración del texto en el 395 de nuestro Código de Comercio como tal. Bueno, también vamos a encontrar cómo este tipo de prácticamente de característica de la autonomía nos puede llevar a que cuando el título en algún momento podríamos decir que se tiene una obligación del endosante, el endosante contraerá obligación autónoma frente a todos los tenedores posteriores a él, pero puede liberarse de su obligación cambiaria mediante la cláusula sin mi responsabilidad o bien otra equivalente agregada al endoso. ¿Qué implica? Que si en algún momento vamos a endosar un título, ¿ya?, pero resulta ser de que quiero tener la garantía de que no vaya a ser alterado en la subsiguiente y que yo tenga que responder, sencillamente le dejo la anotación en el endoso sin mi responsabilidad, ¿ya?,
y ahí se endosa como tal. Entonces, se deja plasmado en el título que él trasladó la obligación como primariamente se tenía. La alteración que venga posterior con él no estaría afectando porque dejó dentro del endoso claramente sin mi responsabilidad como tal. Bueno, y finalmente, esta característica tiene casi siempre que cuando alguien, por ejemplo, paga, ¿ya? El que paga no está obligado a cerciorarse de la autenticidad de los endosos, ¿ya? Ni tiene aquella facultad de exigir que aquella, en este caso que está presentado, aquella persona que esté presentando, le compruebe, pero debe de verificar la identidad de la persona que presenta el título como último tenedor y la continuidad de los endosos como tal. Es decir, solo verifica, ¿ya? Y sí, en este caso, pues, quien presenta el título como último tenedor tiene que ser identificado. Entonces, pero el que paga, dicho sea de paso, pues, sencillamente, solo está obligado a cerciorarse de la autenticidad de los endosos, ¿ya? Porque, mejor dicho, no está obligado, ¿ya? Perdonen, no está obligado a cerciorarse de los endosos como tal. Bueno, esto es en cuanto a la forma en que un título puede entrar en circulación y cómo el tenedor o el titular de ese derecho contenido en el documento lo va a ejecutar con independencia de esas relaciones como tal. Insisto, es decir, que el derecho incorporado al título tiene existencia independiente de cualquier vínculo subjetivo como tal. Bueno, esa es la segunda característica como tal de los títulos de crédito. Hay una tercera que tiene que ver con el formulismo de un título de crédito. El título de crédito, está sujeto a una fórmula de redacción. Óigase bien, una forma de redacción. Deben de llenarse los requisitos generales de todo título y los especiales de cada uno de los títulos como tal. ¿Qué pretendo decir con esto? Que el formulismo nos obliga a que todos los títulos como tal van a tener, ejemplo, ¿ya? Características generales, ¿ya? En su redacción. Y el 386 nos lleva a que existen requisitos. Requisitos que solo van a producir efectos previos, en este caso, por el código, en aquellos títulos de crédito que llenen los requisitos propios de cada título en particular y los requisitos generales. Un requisito general para todo tipo de título de crédito es, por ejemplo, el nombre del título que se trate, la fecha y lugar de creación, los derechos que el título incorpora, el lugar y la fecha de cumplimiento de tales derechos. Y por último, la firma de quien lo crea. Hay títulos que se emiten en serie, debentures, cédulas hipotecarias, certificados de depósito, bonos de prenda, ¿ya? Pero acá se puede estampar una firma bajo cualquier sistema controlado. Hoy ya tenemos las firmas electrónicas y también es importante que se entre a considerar que por mucho que exista una firma en facsímil, una firma electrónica, por obligación en nuestro medio, atendiendo
a este formulismo, los títulos deben de llevar una firma autógrafa como tal. Vaya. Pero aparte de esos requisitos generales, se debe de tomar en consideración que los títulos también deben de llevar lo que el título en particular, aquí ya viene, ¿va? Esas características especiales de todo título como tal. Podemos ver, ejemplo, en el artículo 400, ¿qué sería? 41, que tiene que ver con los títulos de crédito relacionados pues, a la creación de una letra de cambio, por ejemplo. Aparte de tener que tener los 5 requisitos generales: nombre del título, letra de cambio, lugar y fecha, la antigua Guatemala, por ejemplo, 30 de enero del año 2024. Los derechos que el título incorpora, bueno, pues será, debe de pagarse dentro de 15 días vista, por ejemplo, ¿ya? Y al mismo tiempo, pues en el domicilio, ¿ya? En este caso, del creador, por ejemplo, de la letra. Y por otro lado, pues también tiene que entrar a considerarse el lugar y la fecha de cumplimiento. A 15 días vista, a 3 meses de vista, ya dependerá. Y la firma de quien lo crea. Bueno, pero por otro lado, como es letra de cambio, tiene requisitos específicos. Aparte de esos 5, tiene que tener la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. ¿Ya? Pero al mismo tiempo tiene que tener el nombre del girado y la forma de vencimiento. Ya ahí se van 3 características especiales para lo que es, por ejemplo, una letra de cambio, ¿ya? Esa letra de cambio que al final, pues, no solo debe de contener esos requisitos del 386, sino que los requisitos específicos de la letra. Y en el 441 están esas 3 formas de poder establecerse que la letra de cambio conlleva una orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Pero aquí ya viene, ¿va? Los otros elementos. Dentro de esa letra de cambio encontramos al librador. ¿Y quién es el librador? Pues es la persona que redacta la letra de cambio. Me voy a adelantar un poquito, solo como parte de estos requisitos del formulismo, pues. Porque cuando analicemos la letra de cambio, hay que remarcar cuando hay un tomador, cuando hay un beneficiario, cuando hay un girado o librado, o cuando hay un librador como tal. Entonces ya dependerá de los sujetos que participen dentro de dicha letra de cambio como tal. Bueno, cuarta característica de los títulos de crédito: la incorporación. Hay autores que establecen que poseo porque poseo, dicen. ¿Y qué es esto? Se posee el derecho porque se posee el título. Si no, no habría derecho. Y tratándose de un título de crédito, este documento es el principal, ¿verdad? Y el derecho es lo accesorio. El derecho ni existe ni puede ejercitarse, sino en función del documento y condicionado a dicho documento. ¿Qué quiero decir? Que el derecho incorporado al documento no puede ejercerse sin la exhibición del mismo. Es decir,
ese legítimo tenedor debe de poner a la vista el título. A eso me refiero, que ese derecho incorporado al documento no se va a ejercer si no se exhibe el título por parte de su legítimo tenedor. Y desde ahí podemos decir que todo el derecho va a estar contenido en el documento. Bueno, ¿a qué llego con esto? A que el incorporar un título tiene que ver precisamente ese tipo de literalidad. Eso que al final, pues, el título pueda venir y tener en algún momento, pues, la explicación del mismo. Nuestro Código de Comercio establece que el derecho que en él se consigna va a tener precisamente esa obligación, ¿ya? Esa obligación de tener que entregarlo al momento de ser pagado como tal. Entonces, ¿qué pasa al final? Ese tenedor del título de crédito, pues si en algún momento no se consigna y no se exhibe, no se puede pagar. Es por obligación. Por obligación tendrá que venir e incorporarse, y el incorporarse sería que literalmente ahí se establezca que el título en algún momento también pueda venir y exhibirse y entregarse al momento de pagarse. A eso se refiere precisamente este tipo de característica llamada incorporación. Y por otro lado, vamos a encontrar la legitimación. Recuerden que la legitimación es una consecuencia de la incorporación. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque al incorporar, aquí vuelvo nuevamente a la característica anterior, ¿ya? Al incorporar, pues el documento es el documento que genera una obligación principal, ¿ya? Y al final podemos decir que el derecho incorporado al documento no puede ejercerse sin la exhibición del mismo. La legitimación, entonces, es una consecuencia de la incorporación, porque para poder ejercitar el derecho es necesario legitimarse. ¿Y cómo se va a legitimar la persona? Exhibiendo el título de crédito. Y esto, solo el titular del documento puede legitimarse, ¿ya? Como un derecho incorporado, y va a exigir el cumplimiento de la obligación respectiva, ¿ya? Tenemos que tomar en consideración que para que el tenedor de un título de crédito pueda ejercitar ese derecho, entonces se requiere que además de la posesión del título, que lo detente legalmente. Es decir, tiene que tener características legales, tiene que tener en algún momento un endoso de una forma correcta, ¿ya? Tiene que tener el derecho trasladado, ya sea si fue en propiedad o en garantía, ¿ya? Si es en propiedad, pues fue en pago que se trasladó el título. En garantía, si solo fue depositado. Entonces, los títulos de crédito no van a estar sujetos a reglas diversas, principalmente para su circulación, ¿ya? Y los títulos pueden emitirse al portador, a la orden o no negociables. Ese tenedor de un título que lo adquiera sujetándose a las reglas que norman su circulación,
puede ¿Qué haces? ejercitar el derecho del Esto es deudor. peleatis, la hierba. Se La corté libera esta mañana. pagándole Reduce un a poco la un inflamación y tenedor ayudará. legítimo. Esto es lo que se conoce con el nombre de legitimación. Insisto, el tenedor del título que lo adquiere sujetándose a las reglas que van a normar la circulación puede ejercitar el derecho y en este caso el deudor se va a liberar de la obligación pagándole a este tenedor legítimo. Eso es lo que al final genera esta característica de la legitimación. Hay que tomar en consideración, por ejemplo, que los títulos, para efectos de su circulación, nuestro Código de Comercio nos lleva precisamente a distintas formas. Ya mencionaba una de las formas de traslado de un título como tal, ¿ya? Y una de las formas de traslado de un título, llamémosle así, bajo una circunstancia normal, puede ser, por ejemplo, cuando el título es nominativo, por mencionarles algo. Si el título es nominativo, aquí tenemos que tomar en consideración. Son creados a favor de una persona determinada. Y por lo tanto, ¿ya?, se consigna el nombre dentro del propio texto del documento. Y al mismo tiempo, dentro del registro del creador del título. Estos pueden ser transmisibles mediante endoso e inscripción en el registro. ¿Qué quiero decir con ello? Que aquella persona que tiene un título nominativo va a tener, en este caso, los nombres y apellidos, pero al momento de la negociación del título, no solo lo endosa, sino que tiene la obligación de llevar a este sujeto ante el ente, ante la entidad comercial que creó el título. ¿Para qué? Para su inscripción en el registro de este comerciante como tal. El endoso solo va a facultar al endosatario para pedir el registro de la transmisión. Y por lo tanto, la sociedad emisora del título tiene la obligación precisamente de crear un nuevo título a nombre de quien se trasladó vía endoso. Hay que generar la inscripción, en este caso, en el registro, ¿verdad?, de transmisiones de documentos de esta entidad mercantil. Por otro lado, vamos a encontrar aquellos títulos a la orden. Un título a la orden también es un título creado a favor de una persona determinada. ¿Ya? O sea, que es igual que los títulos nominativos. Pero aquí viene lo diferente, es que este tipo de títulos a la orden, ¿ya?, son creados entonces a favor de esta persona, pero se transmiten mediante endoso y entrega del título como tal. Y aquí hay que tomar en consideración, ¿ya?, que el nombre del beneficiario solamente consta en el propio título de crédito, pero en el endoso, básicamente, pues podría figurar el nuevo adquiriente. Este tipo de títulos, entonces, nos llevan a que podamos venir y trasladarlo
mediante endoso y firma como tal. Mientras que el nominativo es endoso y cambio del titular, en otras palabras, registrándose en el domicilio de el creador del título como tal. Bueno, también vamos a encontrar títulos al portador. Estos no se emiten a favor de ninguna persona determinada. Y se van a transmitir por la simple tradición. ¿Y cuál es la simple tradición de este tipo de títulos al portador? Sencillamente le entrega el título. Y es ahí donde la legitimación se va a manifestar a través de la exhibición del título de crédito, que es lo que está legitimando al portador. ¿Ya? Entonces, aquí se debe tomar en consideración que el título de crédito, ¿ya?, que en algún momento pueda contener una obligación de pagar una suma de dinero, se recomienda que no se emita al portador. Pero hay casos permitidos por la ley, ¿ya? Ejemplo, un número de lotería no lleva nombre y apellido. Y es quien lo presente se está legitimando para poder cambiarlo por el premio que le corresponde. Bueno, es así como los títulos pueden entrar en circulación, ¿ya?, a través de un ámbito que puede ser, en este caso, nominativos, a la orden o al portador. Me detengo. Tenemos entonces las características de los títulos de crédito y, por otro lado, las formas de creación y cómo en algún momento entran en circulación los títulos de crédito. ¿Alguna duda, por favor? Ahí, licenciado Barranchina, buenas noches, dígame. Buenas noches, licenciado. O sea que en los títulos que son nominativos, en la manera de trasladarse, pueden ser por endoso, pero estos hay que inscribirlos. Es correcto. En el registro. En el registro de la entidad emisora. ¿Ah? En el registro, dijo, de la entidad. Emisora, sí. Le voy a poner un ejemplo claro. Un certificado de depósito. Un almacén general de depósito es el único autorizado para poder emitir este tipo de títulos. En este tipo de títulos, adelantándome un poco al título en sí, son aquellos que representan un derecho literal de una mercadería depositada en un almacén general de depósito. Estos son prácticamente títulos nominativos y alguien que en algún momento haga caso que yo importé algo y necesito dinero y voy a transferirle la totalidad de la mercadería, puedo acudir con usted y sencillamente nos presentamos a la almacenadora. El título está a mi nombre, por eso es nominativo, lo endoso y al mismo tiempo pues lo deposito en esa almacenadora. La entidad almacenadora, teniendo ya la visión de que el título le pertenece, automáticamente va a sustituir mi nombre por el suyo, pero no mediante un endoso, sino que mediante la creación de un nuevo título como tal. ¿Estamos ahí, licenciado Barranchina? Sí, entonces con los títulos que son a la orden, estos también son creados, por ejemplo, a favor de una persona determinada. Ajá. Me dijo que lo diferente de este tipo de título a la orden es que el creador es una persona, pero se transmite mediante endoso y el nombre entrega, perdón, endoso y entrega del título. Ah, mediante endoso y entrega. Uh-huh. Le pongo un ejemplo. Usted emite un cheque
páguese a la orden de la cantidad de tanto y lo firma. Y el título no tiene ninguna otra limitación. Ahí, automáticamente atendiendo a la característica de la literalidad, nos va a llevar de que a quien usted le entregó el cheque puede endosarlo y lo entrega a otra persona. Ya. Y es esta otra persona la que se entra a legitimar ante el banco para cobrar el título llamado cheque como tal. O sea que en ese título la orden, cuando se cobra, cuando se presenta, se incorpora, no necesariamente debe de llevar el nombre del que lo endosó, sino solamente su firma, el endoso. Firma del endoso como tal, ¿ya? Ahora bien, ¿qué pasa si el cheque, ejemplo, viene y usted lo emite, pensemos, a nombre de Byron Pelén? Byron Pelén va, lo firma y me identifican y lo cambian, no hay problema. Pero por alguna razón yo no puedo ir al banco y se lo doy a otra persona. Yo debo de endosarlo. La otra persona automáticamente se va a presentar. Aquí lo correcto sería que simplemente firme y se coloque el número de identificación. Pero casi siempre el banco lo que hace es identificar al sujeto que está cambiando. Hay caso que ese cheque circula por 3 o 4 manos. Pues tendría que tener el endoso de cada uno y el nombre de cada uno y al final pues tendrían que pagarlo. Pero ¿qué pasó? Ese cheque entró en circulación mediante endoso y entrega del mismo. ¿Estamos ahí, licenciado? Pues ahí no hay un cambio de nombre, simplemente es el endoso. Así es, así es. Y los que son al portador. Vaya, el título, un título de crédito, un cheque, por ejemplo, nuevamente, que sea al portador. Aquí solo tiene que legitimarse. Llega usted ante el banco, ejemplo, presenta el título para su pago y ahí automáticamente va a firmarlo, va a colocar su nombre y su número de documento ¿verdad? Y lo cobró. Pero ¿qué pasa si ese cheque al portador usted me lo extendió a mí? Yo se lo extiendo al sujeto A, el sujeto A al sujeto B, al sujeto C, al sujeto, pensemos que llega hasta la Z. No lleva una cadena de endosos, simplemente se entregó y precisamente por ser un título al portador, nada más es de venir y ahí sí que exhibirlo. Y es ahí donde se está uno incorporando a los derechos que tiene el título como tal. Pudo haber pasado por 10 manos y el que van a identificar es al último a quien se lo paga como tal. ¿Estamos ahí, licenciado Barrachina? Sí, licenciado. Sí, lo que noto ahí es la peligrosidad que existe de uno a otro, ¿verdad? Que se va existiendo un peligro en cada uno de ellos, porque uno ya es a la orden, el otro portador, y los nominativos serían los más seguros. Así es, así es. Gracias, licenciado. Bueno, ahí, licenciado Josué Isaac, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Se mencionó que el título es ajeno o es independiente a cualquier circunstancia de las personas. Ajá. En este caso, ¿qué pasaría si por X o Y circunstancia suscita una equivocación en la consignación o cuando se plasma algún dato en ese título? ¿Puede, pues, en este caso, invalidarse el reclamo de este derecho? Bueno, depende mucho del tipo de título, ¿ya? Porque tenemos que tomar en consideración que dentro de este tipo de características como tal, ya se sobreentiende que la autonomía, óigase bien, como característica, va a generar que alguien lo posee de buena fe, ¿ya? Y que por lo tanto va a ejercitar un derecho propio, ¿ya? Y en ese momento podríamos decir que, pues,
se está consignando el que ese derecho propio no pueda ser restringido, ¿ya?, en virtud de cualquier otro tipo de relación, ¿ya? Esto en cuanto a esta característica de autonomía. De ahí, si bien le comprendí, su interrogante es de que al momento en que ha entrado en circulación, pero sobreviene un error, etcétera, habría que ver ese error bajo qué forma podríamos establecerlo. Ejemplo, hay alteración. Ejemplo, hay alteración del monto. Ejemplo, hay firma falsa. Dependerá para el solo hecho de poder venir y establecer si el mismo en su momento pues pueda quedar liberado los endosos anteriores y únicamente quedaría afectado la parte que estaría trasladando previo a que subsista o se detecte el error como tal. Hágame el favor, con toda confianza, si es que le capté su interrogante, si va por ese lado, y si no, estoy a la orden, licenciado Josué. Sí, licenciado, el error, ahorita que usted lo puso desde otro punto de vista, el error podría suscitar en los datos de la persona a quien se le traslada ese derecho. Por ejemplo, si se le consigna el número de identificación personal, pero uno de esos números, supongamos por un error o por la prisa, se consigna de una manera errónea, ¿podría suceder? Se puede dar y no va a tener ningún impacto si el título no se protestara en la vía de regreso. Si se protesta en la vía de regreso, ahí podríamos venir y tener algún inconveniente. Pero aquí hay algo importante, ¿va? Que el tenedor, básicamente, en su momento, pues, tendrá que venir y llegar ante este sujeto. Si el sujeto quiere excusarse de su obligación aduciendo que el documento personal no le pertenece, automáticamente está el que firmó antes de él. Y en ese momento, pues, se hace valer ese tipo de protesto en la vía de regreso, mi estimado. Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Bueno, tengo entonces características, insisto, como la literalidad, como la autonomía, como en algún momento podría ser el formulismo, como la incorporación y la legitimación de los títulos. Y aparte de eso, las tres formas en que entra en circulación a la hora de emitirse un título, ya sea nominativo, ya sea a la orden o bien al portador. Para que ustedes puedan identificar dentro del Código de Comercio los títulos nominativos, por favor, estos están contenidos entre la explicación y definición desde el artículo 415 al 417 para los títulos nominativos. ¿Ya? Por su ley de creación, insisto, ¿ya? En algún momento, pues, tiene el nombre de un beneficiario y únicamente, insisto, pueden ser transferidos siempre y cuando se entregue físicamente el título y que se actualice en el registro en este caso, del librado como tal, ¿ya? Mientras que los títulos a la orden están regulados desde el artículo 418, ¿ya? Y podríamos decir que sería 418 y 419. Este tipo de títulos tienen un nombre y apellido, pero se trasladan mediante endoso del título y entrega física del título como tal. Ahí podemos decir que tendríamos que tomar en consideración
que el título como tal, pues a la orden, simplemente ya, se presume firmado y entregado el título para efectos de poder, en este caso, reclamar los derechos que ahí se pudieran venir e incorporar. Y la legitimación exige precisamente ese tipo de incorporación para efectos de la exhibición y que ahí se pueda venir y pagar el título. Bueno, y finalmente los títulos que se emiten al portador hay que tomar en consideración que ese tipo de título pues no es más que cuando se va a someter a circulación únicamente se da la entrega del título y no requiere de ningún otro acto. No requiere ni de endoso, no requiere ni de inscripción, sino que solo entrega el título. Y precisamente el titular, ¿ya? En este caso, pues, del título como tal, tendrá que legitimarse únicamente exhibiendo el título como tal. Bueno, esto sería en función de las características de los títulos de crédito y de las formas de emitirse para que entren a circulación. Bueno, reitero nuevamente, ¿alguna interrogante? Y disculpe, buenas noches. Buenas noches. Entonces, un ejemplo de un título nominativo podría ser los títulos de acciones de una sociedad. Fíjese que no, excepto si las acciones dentro de una SA, atendiendo a la ley de extinción de dominio, fueran nominativas. Pero cuando usted me menciona una sociedad, las sociedades también pueden emitir acciones a la orden. Llevan nombre y apellido, pero pueden endosarlas y entregarlas. Porque penosamente, pero tal vez le voy a aclarar algo, discúlpeme, licenciado Guillermo, yo creo que me adelanté un poco a los hechos. Allá por el 2010 surge la ley de extinción de dominio. Ahí la mayoría de sociedades anónimas tenían acciones al portador, acciones a la orden y una que otra nominativas. La ley de extinción de dominio, ahí por el artículo 70, 71, recuerdo que es, tenía precisamente el marco regulador que las leyes, que las acciones a futuro dentro de una sociedad anónima tendrían por obligación, ¿ya? Que venir y emitirse, ¿ya? Nominativamente. Y que todas aquellas, ¿ya? Acciones que se hubieran emitido tendrían precisamente la obligación de las acciones, la obligación de las acciones al portador de trasladarse como nominativas como tal. Solo hicieron hincapié en ese tipo precisamente de acciones como tal. Y se olvidaron de las sociedades que tenían títulos emitidos a la orden como tal. De ahí que subsista todavía en Guatemala que dentro de la ley de extinción de dominio todavía haya regulación solo para las acciones al portador, siendo estas nominativas. Y de ahí que la mayoría de sociedades que en su momento tienen acciones a la orden, pues siguieron emitiéndose mediante endoso y entrega de la acción como tal.
Es así por ahí, licenciado Guillermo. Ah, sí, sí, ya lo entendí bien. Es que no comprendía bien, es que en el artículo 108 aquí del Código de Comercio decía sobre las acciones que deberían ser nominativas, pero sí especifica lo de la extinción de dominio también. Yo sí lo Ajá. entendí más, es que no entendí, me confundí. Gracias, Vic. Bueno, no tenga pena. Es importante que podamos en algún momento, ahí sí que ver que la ley de extinción de dominio, que es la que le da el nacimiento a la CENAVED, que es aquel decreto 55-2010, por eso decía que era allá por el 2010, ese tipo de legislación, yo sí recuerdo que entre el 70-71, precisamente de la ley, se establecía esa conversión de las acciones de acciones al portador a acciones nominativas como tal. Y de ahí que el código, pues tal y como usted lo manifiesta, el código de comercio nos deja únicamente que las sociedades hoy en día tendrían, para darle cumplimiento a la ley de extinción de dominio, tendrían que ser nominativas. Pero aún subsisten una serie de sociedades con acciones a la orden como tal. La recomendación muchas veces, porque llega a veces a preguntarle a uno y le dicen, bueno, ¿qué hacer? ¿Ya? Tengo estos títulos nominativos y tengo estos a la orden. Bueno, la sociedad que en su momento tiene nominativos, pues tendrá que ir por fuerza a la sociedad y volver a sustituir a la hora de la venta de las acciones con la restitución del título con nombre y apellido del nuevo propietario, ¿ya? Y debe de quedar registrado en el libro de accionistas de la entidad mercantil, ¿ya? Mientras que a la orden, pues cuando uno solo genera una escritura de compraventa de acciones a la orden, pues sencillamente se va mediante endoso y entrega del título. Lo que no hay que olvidarse es de que todo lo que en su momento es objeto de inscripción debe de ir por obligación en escritura pública. Y me refiero a que los títulos a la orden son objeto de un registro, ¿va? En el registro mercantil, obviamente. Y por lo tanto, ese tipo de escritura debe de llevarse e inscribirse en el registro mercantil para que, no importando que estén a la orden, se sepa quiénes son los titulares de esa entidad mercantil. Es así como más o menos se nos da esto, licenciado Guillermo José. Gracias, Vic. Bueno, bien. Voy dejando de lado características, voy dejando de lado las formas de emisión de las acciones o los títulos como tal, más que todos los títulos. Aquí hay que tomar en consideración. Voy a aprovechar para generar una diferencia, porque hemos venido hablando de títulos como son las acciones de una entidad mercantil. Tenemos que tomar en cuenta que hay dos formas de emitir títulos. Títulos de crédito y títulos de inversión. Casi le llaman de inversión a pesar de que hay títulos que funcionan dentro de crédito, que funcionan dentro de un mercado y muchos los adquieren como una inversión. Pero la gran diferencia entre un título de crédito y un título de inversión, como lo es una acción de una entidad mercantil, es que uno, por ejemplo, el de crédito, representa que alguien es deudor ante terceras personas, mientras que el título denominado acción de una entidad mercantil, esto lo que representa es que alguien es parte de esa entidad mercantil. Por lo tanto, los títulos de crédito generan pago de intereses, ¿ya? Mientras que las acciones
o títulos de inversión generan utilidades o dividendos. Lo correcto es dividendos como tal. Entonces, esta es una gran diferencia. Alguien pasó a ser parte dentro de la sociedad, dueño de un porcentaje de esa sociedad a través de una acción o título de crédito de inversión. Mientras que aquellos que en algún momento compran títulos de crédito, lo que pasan a ser es acreedores de un derecho real o acreedores en donde un deudor debe de cumplirle con la obligación y pagarle los intereses que el título genera en un momento determinado. Bueno, esta es una aclaración que es importante para el solo hecho de poder establecer la diferencia entre alguien que es parte de la sociedad y alguien que es deudor, siendo pues deudor ante terceros como tal. Bueno, tenemos que tomar en consideración que hay elementos personales, hay elementos reales y hay elementos formales dentro de los títulos de crédito. Insisto un poco, recuerden que por la misma naturaleza jurídica, los títulos son actos de comercio, son cosas mercantiles y son documentos. Insisto un poco en esto, ¿por qué? Actos de comercio, porque al final pues van a circular dentro del tráfico mercantil, que en algún momento son cosas mercantiles porque son susceptibles de trasladarse de un lugar a otro, ¿ya? Y teniendo esa calidad de bienes muebles, ¿ya? Ese trozo de papel, esos documentos, pues sin menoscabo de su esencia, ¿ya? Sin ningún tipo de obstáculo, pueden, y sin que pierda esa esencia, entonces pueden transmitirse en propiedad o en garantía. Recuerden que los documentos, es decir, cuando el título de crédito es analizado con documento, es porque constituye ese medio real de representar un derecho literal y autónomo. Y volvemos a caer en esas dos características de los títulos que el 385 también lo regula. Literal para atender estrictamente a lo escrito dentro del título y autónomo para que sea independiente de aquellos hechos que le dieron origen a la obligación como tal. Bueno, partiendo de esto, entonces, los elementos personales de un título de crédito dependerá del título en particular, ¿ya? Y digo que dependerá del título de crédito en particular. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien va a ser el librador. Ya ahorita vamos a definir cada una de estas. Pero alguien puede ser el librado y alguien va a ser el beneficiario del título. Muchas veces nos encontramos ante un librador que pasa a ser girador o emisor de un título y es esa persona que está creando el título de crédito. Mientras que cuando encontramos a un librado o girado, pasa a ser aquella persona obligada a darle cumplimiento a una prestación contenida en un título de crédito. Ya sea que es el obligado a entregar una suma de dinero o a entregar mercaderías, que al final están representadas por el título. Ya voy a profundizar. Sin embargo, el beneficiario, pues sencillamente es la persona a cuyo favor se crea el título.
O bien podemos decir que es la persona que se va a tener que legitimar para hacer efectivo el derecho contenido en el título como tal. Y que en el momento en que entra en circulación el título, pueden aparecer otros elementos personales. Ejemplo, un endosante, ¿ah? O el endosatario, un avalista o un avalado. ¿Ah? Vamos a explicarlos por ahí, pues, pero vuelvo nuevamente, este elemento personal para muchos títulos de crédito sencillamente es el librador y el beneficiario. Muchas veces hay nada más el librador y el beneficiario, pero hay títulos de crédito que tienen la figura de librador, librado y de beneficiario. Ejemplo, una letra de cambio. Una letra de cambio se utiliza de una forma constante para respaldar aquellas ventas al crédito, en donde esa venta al crédito alguien, óigase bien, ¿verdad? Alguien denominado librador, girador o emisor es la persona que va a crear el título como tal. Pero el librado o girado pasa a ser la persona a darle cumplimiento a la prestación que contiene el título de crédito. Vamos a cambiar de título. Pensemos un cheque. Alguien de ustedes es dueño de la cuenta, tiene su chequera, utiliza un título de crédito y en ese momento, aquí viene, pasa a ser emisor del cheque. También se le puede llamar librador o girador, porque son emisores, están creando el título. Pero el título se lo dan a un beneficiario, que es la persona a cuyo favor el título, ¿ya?, va a legitimarlo, va a presentarlo para hacer efectivo el derecho contenido en dicho título. Entonces, ¿y quién pasa a ser en algún momento el librado o girado? El banco, que es la persona obligada a darle cumplimiento a la prestación contenida en el título de crédito, a entregar esa suma de dinero. Aquí hay que hacer una salvedad, ¿verdad? Yo podré hacer el cheque, podré básicamente trasladarlo, el beneficiario llega y resulta ser que no tiene la suficiencia de fondos asignados. Pero ese es otro escenario, porque esto pasa a ser consecuencia de aquel contrato de manejo de cuenta como tal. Bueno, tenemos, reitero, librador que emite, girador, que es el mismo que emite, ¿ya?, y está creando el título. Por otro lado, ¿quién recibe el título? Un beneficiario, a cuyo favor se está creando el título. Aquella persona legitimada para hacer efectivo el cobro del cheque, lo que se contenga o lo que esté escrito dentro del cheque. Vaya. Y por otro lado, pues está aquella persona obligada a darle cumplimiento a la prestación. Y a este se le conoce con el nombre de librado o girado como tal. Cualquiera de los dos nombres. Tomemos en consideración que al entrar en circulación el título de crédito pues puede tener otro tipo de elementos personales. Depende del tipo de título de crédito. Pensemos, un cheque al portador, simple tradición. Vuelven a aparecer las mismas tres figuras. El emisor del cheque, el beneficiario y el que está obligado a darle cumplimiento a la obligación. Mientras que en algún momento en esos cheques a la orden sería endoso y entrega. Si alguien, el cheque está a la orden de don Perico de los Palotes, don Perico de los Palotes debe de endosarlo y entregarlo. Bueno, pero también hay que tomar en consideración que alguien puede venir y emitir
pues un cheque de forma, perdón, no cheque, un título de crédito de forma directa. Alguien le presta dinero a otra persona y le dice, fírmeme un pagaré. Y ahí únicamente va a aparecer entonces el deudor y acreedor, que en otras palabras sería el beneficiario, ¿ya? Del título, y por el otro lado, pues el obligado al pago del título como tal. Ahí encontraríamos beneficiario y emisor como tal. Cualquiera diría, sí, pero es que el pagaré casi siempre lo redacta quien está prestando la plata. Sí, pero el pagaré en su inicio se establece. Yo, fulano de tal, debo y pagaré. Es como que él estuviera haciendo el título. La diferencia es que se lo hacen, pero ante la ley es como que él lo estuviera redactando como tal. Bueno, más adelante veremos este tipo de endoso, ¿ya? El endosante y endosatario, o bien el avalista y el avalado. ¿Por qué? Porque hay diversas formas de endoso como tal. Bien, me detengo. ¿Alguna duda? Lick, disculpe, ¿cómo funciona exactamente la figura del pagaré que acaba de explicar? Es que no me quedó muy claro. No tenga pena, vamos a redactar cada uno de estos títulos, pero me anticipo. Es un título que al final alguien se reconoce deudor de un acreedor, de otra persona. Entonces, padre único, yo fulano de tal, debo y pagaré al señor fulano de tal la cantidad de tal, en tal y tal y tal fecha, en tal y tal y tal lugar. Entonces, ahí únicamente va a aparecer que quien dio la plata es el beneficiario del título. Y es como que él recibiera el título redactado del deudor. Pero realmente quien redacta el título casi siempre por seguridad propia es quien está otorgando la plata. ¿Ya? Entonces, quien está otorgando la plata, por mucho que esté emitiendo el título, no puede ser librador, girador o emisor, porque él es el beneficiario como tal. Mientras que el que recibe el crédito pasa a ser esa persona que emite el título y que se lo va a trasladar a un beneficiario, que es la persona a cuyo favor se va a crear el título y que está legitimado para hacer efectivo el derecho de cobro de dicho título como tal. Espero haberle aclarado ahí, licenciado. Muchas gracias, Lick. Bueno, bien, señores, desde ya paso a desearles la mejor de las noches y mañana que tengan buen asueto y a celebrar esos 348 años de fundación de nuestra alma mater. Feliz noche, señores. Feliz cumpleaños, Lick. Muchas gracias. Feliz noche, Lick. Feliz cumpleaños.